hay colegas que pasaron por encima de un yacimiento y no lo vieron. Porque errar es humano, pero uno tiene que revisar. Entonces el error está en no revisar. En el fondo, más pienso eso, que se me puede atravesar una roca en el desayuno. Sí, sí, porque uno no sabe cuándo un alumno le va a pasar mira, encontré tal muestra y yo quiero mirarla. Digamos, esa es la razón. También es como un distintivo. ¿Sería capaz de explicarle a nuestra audiencia de qué forma puede ganar dinero un geólogo hoy en día? Porque a veces uno como geólogo está como muy ensimismado en las rocas y en lo que significan, pero ¿y qué aporta para la sociedad? Entonces la respuesta para un geólogo económico es fácil, digamos. Estamos produciendo minerales que son útiles para la sociedad, el cobre, etcétera, etcétera. Entonces la conexión es como directa. Bienvenidos a Voces del Geomundo, un podcast geocientista donde no solo hablamos de ciencia, sino también de científicos. Mi nombre es Evaristo Quesada y junto a mi amigo y compañero Sebastián Figueroa les tenemos un tremendo episodio. Este ya es nuestro cuarto episodio. ¿Pensabas que llegaríamos tan lejos? Mira, la verdad es que estoy más sorprendido que tú, pero el día de hoy, Evaristo, tenemos un invitado excepcional. Geólogo de la Universidad de Chile, doctor en geología de la Binghamton University en Estados Unidos y con un postdoctorado en la University of Nevada del mismo país. Ha trabajado en investigación aplicada, con una sólida línea de estudio en geología económica, la petrología ígnea y la evolución de sistemas magmáticos. Cuenta con más de 12 publicaciones científicas en revistas internacionales y ha desarrollado proyectos tanto aquí en Chile como en el extranjero. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad Católica de Temuco, obviamente contribuyendo a formar a las nuevas generaciones de geólogos como jefe de carrera de geología. Con ustedes, el doctor Haroldo Lledo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que se sienta cómodo en esta amena conversación. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro, dale. Para empezar le tenemos una dinámica súper cortita, necesito que me diga el nombre, número del 1 al 5. El 3. El 3. Mira, ya el tercero es que se repite el mismo. Mira, justo la pregunta que más nos gustaba. Bueno. ¿Cómo cambió su forma de mirar el mundo después de convertirse en geólogo? Empezamos profundo. Sí, bueno, la verdad cambia harto la visión, porque uno ve el tiempo geológico es muy distinto al que la mayoría de la gente ocupa. Entonces los millones de años no significan mucho para el humano porque no nos imaginamos tanto. Tenemos escalas de tiempo muy distintas y eso lo hace diferente, lo cual le hace difícil a veces hacer experimentos de tan larga data, no vamos a estar vivos cuando pase, entonces se hacen simulaciones computacionales, etcétera, para poder suplir esa carencia. Pero a uno le abre la mente de manera distinta. Y recuerda alguna vez alguna conversación, decía usted, los geólogos, lo decía un ingeniero de minas a otro, ¿son de los que se equivocan en los millones de años o en los millones de toneladas? Esa es la visión de los ingenieros de minas, de los geólogos, en un ámbito de alguien me contó, yo no lo viví eso, pero bueno. Sí, es súper interesante. ¿Cuántos millones de años tiene el planeta? 4.600 aproximadamente. La última vez que revisé, aproximadamente. Claro, la gente común y corriente que no ha estudiado geología no se dimensiona. Pero hay una disciplina, hay una ciencia más que maneja una escala temporal mayor a la nuestra. ¿Y la roca más antigua de Chile? Eso lo vimos hace poco. Sí, pues. Entró en el control. No, pero en el control anterior. Pasa palabra ahí. Los Egiptos sí, 1900 millones de años. 1900 millones de años. Pero la astronomía maneja una escala temporal que es mayor a la nuestra. Sí. Ya, vamos a partir con el primer bloque entonces. Esa pregunta era para distender la conversación. Yeah. Y este primer bloque se llama El camino hacia la geología. Yeah. ¿Ya? Primero que nada me gustaría conocer y que nos comparta cuál es tu ciudad natal. Santiago, Maipú. Soy maipucino. Eres santiaguino. Nací en el hospital Joaquín Aguirre, pero eso detalle. Claro. ¿Tiene hermanos? ¿Cómo se componía su familia? Yo soy el hermano mayor, soy el mayor de 3 integrantes. Mi hermano es abogado de la Universidad de Chile también, se dedicó a los derechos humanos, esa es su área de formación, ha salido en televisión, a lo mejor lo ubican, Rodrigo Lledo se llama,
¿ah? Y, ¿Es su hermano? sí, él es mi hermano. ¡Guau! ¡Qué loco! Sí. Y mi hermana se llama María Josefina, o María José, ese era el nombre original, pero en esos tiempos no se podía llamar María José, ¿ah? Habían restricciones, y ahora ya puede llamarse Josefina, o sea, se tenía que llamar Josefina, ahora se puede llamar María José sin problema, digamos, pero en ese tiempo restricciones atemporales, ¿no? ¿De qué tiempo estamos hablando, más o menos? Uf, primero tengo que pensar. Mucho tiempo. 42 años atrás, más o menos. No era tan sencillo llamarse María José. Y igual la gente que se llamaba José María, porque había un caballero, un periodista que se llamaba José María Navasal, era un periodista comentarista de cosas internacionales. Me decía, José María, ¿por qué le tiene María segundo nombre? Ese era todo un tema en aquellos años, hace 40 o 50 años atrás. Sí, claro, empezó a cambiar. Que hay que pensar que yo viví gran parte de la dictadura siendo niño y adolescente. ¿Usted de qué año es? ¿Qué año nació? Nací en 69. 69. Ah, claro, ya tenía 4 años. No, pero el fuerte de la dictadura en los 80 lo vivió. La dictadura comenzó en el 73. Yo tenía 4 años cuando eso pasó. Queremos saber también cómo se relaciona su infancia con las geociencias. ¿Cómo llegó a esta idea de convertirse en geólogo? ¿O cuál fue su primer acercamiento a la geología? Bueno, a mí siempre me gustó leer libros. En ese tiempo mi familia tenía una enciclopedia que se iba coleccionando. Me gustaba ver cómo funcionaban las cosas. Teníamos la enciclopedia cómo funciona y otras. Y la Tierra era como algo que no conocía mucho. Y me gustaron piedras. Me acuerdo en alguna visita a Pichilemu, algunas playas, donde habían esquistos. Yo no tenía idea de lo que era un esquisto. Mi mamá de repente tenía unas piedras negras que decía que eso era carbón. Y no me calzaba mucho, porque yo lo traté de prender y no se quemó. Después, cuando me convertí en geólogo, me di cuenta que eso era obsidiana nomás, que estaba botada en la línea del tren, pero mi mamá pensaba que era carbón, porque estaba en la línea del tren donde se suponía que ¿qué pasaban los trenes con carbón? Claro, exactamente. Y eso, así que yo no sabía realmente qué estudiar. No entré a la universidad pensando en la carrera de geología, sino que pensé simplemente en algo que me permitiera, pero sí sabía que me gustaba la ciencia. La ciencia, y siempre fui bueno para las matemáticas. Entonces, por ahí me metí a la escuela de ingeniería, que me permitía como avanzar en el conocimiento y después decidir. Era como lo lógico para mí en ese momento. Así que primero yo seleccioné la carrera que pensé que era más difícil. Me gustan los desafíos, así que elegí ingeniería civil eléctrica. Wow. Entonces, y de ahí no me gustó la carrera. Hice una práctica inicial en eléctrica, así que estuve ahí montando cables y no me gustó. La verdad que no me gustó, no encontré sentido y ahí me cambié a geología. Entré al plan nuevo de geología y de ahí nació la historia y quedé encantado con esto de estar en terreno, de conocer y de que en cada salida de terreno uno tiene un misterio que resolver. Y eso es lo que me apasiona a mí de la geología, de salir a terreno y tratar de que las piedras nos hablen, nos cuenten su historia, que a veces es muy difícil de resolver y otras veces es muy sencilla. Y me gusta a mí los desafíos, resolver los desafíos. Sí, bueno, es interesante. Sí. ¿Usted entonces no tuvo un referente, algún familiar que estuviera ligado al medio? No, la verdad es que no. Todo autodidacta. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi papá era contador, fue contador toda su vida, trabajó siempre en la misma empresa, hasta que se jubiló. Y mi mamá era profesora de religión, pero no ejercía mucho, la verdad. De repente se metía y después se salía. Así que era más bien una dueña de casa. Y eso. ¿Estuvo muy influenciada por la religión suya? Católico, sí, toda la vida católico. Hice todos los rituales católicos que hay, la confirmación, todo eso. Me casé por la iglesia, eso. Sí. Volviendo un poquito atrás. Entonces, entró a la universidad estudiando ingeniería civil eléctrica. No, ¿O cómo? ingeniería plan común. Plan común. Sí. No tenía decidido qué iba a estudiar después, digamos. Entonces, entré a ingeniería civil plan común, Ah, ok. donde incluía geología, pero
Pero eso, Como para descubrir qué área le gustaba. exactamente. ¿Cómo reaccionaron sus papás cuando les contó que iba a dedicarse a la geología? ¿Cómo fue ese momento de explicarles qué es geología? Un poco de preocupación porque no sabían en qué consistía la carrera, Claro. qué tan popular era, pero en ese tiempo se conocía muy poco lo que hacía un geólogo. Ahora la gente conoce mucho más. O sea, la carrera ya se difundió bastante a través de las personas. Pero usted decía geología, ¿y qué es eso? Lo confundían con arqueología, antropología y geografía y todo lo que termine Genial. en IA. Sí. Pero eso, después ya se fue descubriendo, yo fui descubriendo más una vinculación con, no sé, con la ingeniería en minas, por ejemplo. Pero no tenía ningún referente, no tenía alguien con quien hablar, excepto el tío Héctor, que él era un ingeniero químico y de repente me traía muestras para que las viera y tenía su interpretación de lo que veía. El tío Héctor era como mi referente de la época científica, digamos, de hacer cosas, experimentos, cómo determinar la química de los compuestos que me presentaban. Así que ese era como mi único referente, era él. Ah, qué interesante. Claro, Sí, si tu papá era contador, claramente no sabía lo que era geología. Entonces, No, y hasta el día de hoy, Claro. a pesar de que, sí, como usted bien decía, está un poco más masificada la carrera, hay mucha gente que no sabe. no sabe. Sí. Que es lo que hace un geólogo. Geología. De hecho, hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una feria de ciencias en un colegio. Y a mí me llamó mucho la atención que habían algunos chicos que, claro, conocían y sabían lo que era. Y algunos otros que nunca lo habían siquiera escuchado. La mayoría desconoce totalmente Sí. lo que es la geología. Tenemos un trabajo ahí que hacer, Evaristo. Por eso del podcast. Una última pregunta para cerrar este bloque. Si no hubiera sido geólogo, ¿a qué se hubiera dedicado? ¿Qué otra área científica o qué otra carrera le hubiera gustado estudiar? A mí me gustaba todo lo científico, también me gustaba la medicina, pero no me imagino cosiendo una persona, por ejemplo, o porque es como algo que físico que uno no sé. Esa es la razón, digamos. Quizás me hubiera dedicado a la medicina, pero el solo pensar que tenía que coser a alguien, por ejemplo, así con una aguja, me causa repulsión, porque pienso en el dolor que uno causa en el momento, no en el bien que uno le está haciendo a la larga, digamos. Y eso no pude. Y la responsabilidad igual de ser Y la responsabilidad también, sí, Sí. también. Sí. Bueno, vamos a ir ya pasando al segundo bloque. Este bloque se llama Vida Estudiantil. Y básicamente, ¿cuál es la experiencia de ser un estudiante de geología? Para eso, bueno, como dijimos en la introducción, usted es geólogo de la Universidad de Chile, nos comenta que entra al plan común, pero me gustaría saber en qué año usted entra a la carrera de geología. O sea, al plan común, en este caso. Sí. Bueno, entré a la universidad el año 87. Ya. En el 87, o sea, todavía estábamos en pleno gobierno militar. Sí, ustedes no habían ni nacido todavía. No tenían ni ganas de hacerlo todavía. Y se conocían sus papás. Por ahí andaba recién. Claro. Ajá. Ya, o sea, entra en el 87. En el 87 entonces hace sus 2 años de plan común de ingeniería y ahí se decide por ingeniería Civil eléctrica. Sí. civil eléctrica. Sí, Me imagino que continúa un par de años más hasta llegar a su práctica inicial. claro, claro. Ahí se da cuenta que no le gusta Así es. y se cambia a geología. Así que soy de los que se ha cambiado de carrera. Porque muchas veces uno como jefe de carrera le toca en caso que es como un tremendo drama que se va a cambiar de carrera. Bueno, son cosas de la vida y uno tiene que ir aprendiendo, reflexionando sobre si tiene las habilidades o no para ciertas cosas o el interés. O sea, a veces la habilidad está, pero es el interés. ¿A qué se quiere dedicar usted toda su vida? Esa es la cosa. Entonces, no todo el mundo va a ser geólogo, no todo el mundo va a ser ingeniero o médico. Necesitamos de mucha variedad de personas. Todo el mundo tiene su rol en el mundo y tiene que encontrarlo. Qué bueno, y qué bueno que lo manifieste de esa forma, porque uno de los objetivos que tenemos aquí con nuestro público es quitar todos estos tabús y estos miedos que existen arraigados en todo. El otro día estuvo aquí la profesora Inés y nos contaba, hicimos una pregunta similar, que era si se había echado algún ramo en la universidad. Y ella nos contó, hubo un semestre que me eché todo. Todo.
Claro. Pero es normal, pues, y si tienes la capacidad de volver a hacerlo y volver a intentarlo, que lo hagan. Entonces, muy bueno, me gustó su forma de abordar eso. Bueno, entrando un poco ya en la materia, entonces, usted entra a estudiar geología y me gustaría saber, Haroldo Lledó, ¿cómo era como estudiante? ¿Era un buen alumno? ¿Era responsable? ¿Cómo era? ¿Sus profesores lo querían o lo detestaban? No, mis profesores, éramos un grupo chico en ese tiempo de estudiantes. Entonces estamos hablando como de, no sé, 8 estudiantes. Ah, bastante pequeño. Entonces éramos grupos pequeños. Los profesores en general, bien amistosos. Algunos destacaban por ser más amistosos que otros. Como por ejemplo Francisco Hervé, el Pancho Hervé. Era muy amistoso, muy querido por todo el mundo. Pero todo el mundo era riguroso, pero habían algunos más cercanos que otros. Pancho Hervé destacaba por ser como un padre casi para todos los geólogos. ¿Lo considera como uno de sus referentes en la carrera? Sí, fue hasta el día de hoy sigue siendo un referente. Una persona... Para muchos, para muchos, sí. De nosotros también. Sí. Pero bueno, habían otros que eran temidos, ¿no? Por ejemplo, Fernando Enríquez era temido en geología económica. Fernando Enríquez. Bueno, y fue él quien me vinculó para hacer el tema del estudio de los depósitos de hierro. Y finalmente mi tesis de doctorado se trataba de eso, del origen de los yacimientos de hierro. Él era el hombre de hierro acá en Chile, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Se dedicaba a estudiar, fue su pasión los yacimientos de hierro. Así que eso. ¿Podría decir que él fue como el profesor que más marcó su etapa universitaria? No, él no marcó marcó mi doctorado, pero no mi vida universitaria. Hay muchos profesores de la enseñanza media, incluso la enseñanza básica, recuerdo un profesor de matemáticas, Hernán Roa Vallejos. Él me marcó como persona, digamos. Nos incentivaba mucho a salir adelante. Y había un profesor de química en el liceo que también me incentivó muchísimo en la parte química, con algunos ejemplos bien simpáticos de cómo se comportan los elementos. Entonces le robé algunas ideas de ahí que las uso como ejemplo en mis clases de geoquímica. Ah, qué buena. Así que tengo muchos gratos recuerdos de mis profesores de enseñanza básica, de enseñanza media, etc. Tuve una buena vida, muy cuidado, muy protegido, diría, en la enseñanza básica y media. Bueno. A pesar de la dictadura, quizás por eso estaba como todo más cerrado, era quizás distinto. Sí, era un poco más... En parte por eso. Toda la situación. Esta pregunta, para usted... Viví la época de Federici. Ni se acuerdan ustedes, no saben quién era Federici. Federici era un militar que fue nombrado por Pinochet para que fuera rector de la Universidad de Chile. Entonces yo apenas entré a la universidad, paro. Entonces estaba muy decepcionado. Uno quería estudiar y se encuentra con eso. Pero ahí se pusieron de acuerdo todos, los académicos, estudiantes y los administrativos, para derrocar a Federici y se logró. ¿Antes o después del retorno a la democracia? No, pues esto fue durante. Es que como me dijo que entró en el 87, la transición fue el 89. Claro, ahí fue la elección, pero acuérdense que la transición no fue tan... 90. Sí, pero ya ingresa Elwin, ¿cierto?, al poder, pero llega Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos. Sí. Entonces estaba ahí como guardián de que no se escapara esto de control nuevamente, digamos. Así que no era una democracia plena. Y eso todo el mundo lo sabía, y por eso se habla de transición. O sea, si se iban muy alejados de la constitución que estaba rigiendo, que fue electa no en democracia, sino que fue electa en dictadura, la constitución política, era una situación problemática. O sea, el gobierno no podía hacer lo que quería, digamos, todo lo que quería, digamos. Y entonces hizo pausa y por eso fue una transición. Pero esa era la situación. Entonces esto fue en el año 87
Entonces era en plena dictadura militar. Ya. No. O sea, tuvimos a un Haroldo Lledó en algún momento con una pancarta en la Universidad de Chile protestando. No participé de las protestas, Ya. me acobardé, digamos, lo vi desde la ventana cómo se peleaban entre ellos, nada más. ¿Pero por Te quería miedo tener o clase. porque no le gustaba, no quería participar? En realidad por miedo, más Ya. que nada. No, está bien, en esos claro, tiempos nunca- con las manifestaciones de ahora, que ahí sí, Sí, podía... La verdad tenía miedo, así que no me siento orgulloso de eso, pero tampoco me gustaba, no encontraba sentido estar tirando piedras, en fin, Bueno, vamos a Eso. llevarlo a otro tema entonces, Sí. dejando ese tema. temas oscuros. Esta pregunta, más que nada como para reforzar ¿cómo se llama? El autoestima de los estudiantes. ¿Cómo le iba a Haroldo Lledó en sus ramos? ¿Tenía buenas notas? ¿Tenía malas notas? ¿Se echó algún ramo a la universidad? Creo que el único ramo que reprobé fue cálculo 1, o introducción al cálculo 1, no, cálculo 1 Ya. fue. Cálculo 1, fue el único ramo Hay que esperanza. reprobé. Hay esperanza. Sí, Y ahora con problemas en cálculo 1, hay esperanza. sí, pero en el fondo usted tiene que ponerle empeño y estudiar, prepararse haciendo ejercicio. Lo que hacíamos en la Universidad de Chile para superar estos cursos difíciles era conseguirnos pruebas anteriores y hacer los ejercicios. No había de otra. Había que soltar la mano, había que soltar la muñeca haciendo los ejercicios. Y ciertos ejercicios que después uno los empieza a aprender, trucos matemáticos para igualar cosas, que si usted agrega dos cosas al mismo tiempo, es un cero, y eso ayuda muchísimo. Entonces ayuda a desarrollar la inventiva, la creatividad y a resolver problemas en el fondo. ¿Volvió lo a que ocupar un- las integrales triples en algún momento de su vida o no? No, pero te queda el concepto. El Ya. concepto de que las pequeñas cositas van sumando y tienen importancia, algo medible. Entonces ese concepto mental queda, Eso es cierto. Claro. y ese es como lo que hacen los cálculos numéricos más modernos, que una cosa pequeñita, digamos, la suma en largo tiempo y obtiene un cambio, tiene algo medible. Entonces las pequeñas cosas importan, no son tan despreciables. Buen punto. Y los esfuerzos, cada uno de a poquito, logra un objetivo y un resultado final. Ya. Como para ya ir cerrando este bloque, le tengo las últimas preguntas. ¿Usted se acuerda de su primera salida a terreno? ¿O casi muy nada? De la primera salida de terreno, puede que la esté confundiendo con algunas otras, pero las primeras salidas a terreno era poner en práctica lo que uno había visto y siempre se disfrutaron, digamos. Ya. Y se disfrutaba también el compartir con los estudiantes, éramos medio revoltosos. En base a eso le quería hacer una pregunta. Ya. Cuéntenos alguna anécdota de terreno que usted recuerde. Puede ser algo chistoso, algo trágico, algo que no es necesario mencionar nombres, pero contextualícenos alguna anécdota que la pueda- Bueno, yo... a ver. Hay ciertas cosas que, bueno, no sin nombre, pero había un profesor que le gustaba fumar marihuana con los alumnos. Ah, en la universidad. Sí, Puta. en el bus. En el bus. Yo, por supuesto, no fumé, Ya. pero yo estaba como choqueado, así como un profesor fuma marihuana con los alumnos. Encima estábamos en dictadura, estaba Ah, prohibido. era como- No, pero yo no estaba en dictadura, pero no importa, tampoco estaba permitido, igual era ilegal. Sigue siendo Sigue ilegal. siendo. Claro. Y poco ético también. Claro. Pero eso me sorprendió y me acuerdo una vez estaba con dos colegas mujeres, las dos son geólogas exitosas ellas. ¿Puede enviar un saludo? No, dijimos sin nombre. sino que- Entonces yo estaba ahí mirando cómo estaban todos medio borrachos, mis compañeros de curso. Y dice, esta juventud, le dije yo a mis compañeras que estaban sobrias ellas ahí. Y yo dije, esta juventud que, no sé, pues, de banda, qué sé yo. Y me mira y me dice, ¿qué te pasa? Me sentí totalmente solo, incomprendido. Así que esa era mi relación con el resto de mis colegas. Yo quería ya como el extraño. De hecho, en la universidad, bueno, a algún creativo se le ocurrió poner nombres y hacer premios, ¿no? Entonces, el más
bueno para el copete. Ya, Hicimos los Geology Awards. algo parecido. Entonces, pero después alguien dijo ya algunas personalidades, el más carretero, el más esto, lo otro, me pusieron el más enigmático. El más enigmático. Sí, y fui electo el más enigmático hasta que salí, pero después hubo otro colega que me heredó el cargo. Sí. El eterno enigmático. No, pero quedó heredado. Sí, yo ya no soy el más enigmático. Sigo siendo medio... Se dio el puesto. Se dio el puesto. O sea, es que claro, la palabra enigmático es una persona en la cual uno no puede ¿En qué de está cierta pensando? forma leer. Exactamente. Que no muestra todo su ser. Así que viene muy al caso que esté aquí el día de hoy en el podcast para conocerlo un poquito más y quitar ese enigma del profesor. Uh-huh. Vamos, ya, avancemos. Antes de terminar este bloque, me gustaría dejar una última pregunta, ya que ya lo comentó, pero si pudiera profundizarlo, ¿de qué tema se trató su tesis de la universidad? Del pregrado. Del pregrado. El pregrado consistió en realizar el mapa del metalogénico en la tercera región, una parte del área de Copiapó. Entonces me tocó ir a visitar muchas minas pequeñas y también algunas grandes, entre ellas la Candelaria, por ejemplo, y hacer un pequeño informe de qué consistía cada depósito y después integrarlo a la geología regional. En eso consistió, básicamente. ¿Solo hizo con Cernagiomín? Sí, en Cernagiomín. Entonces yo era parte de Cernagiomín en ese tiempo, pero contratado para hacer la tesis. Perfecto. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Fue estresante? ¿Fue amena? No, fue muy agradable. Aprendí muchísimo de distintos tipos de yacimientos. Siempre me gustó la geología económica porque encontraba que integraba todo, digamos. Entonces la volcanología está integrada dentro de la geología económica, la parte metamórfica igual, de alguna manera. Entonces estudiamos de todo un poco y eso me gustaba de la geología económica y más encima tiene algo que te conecta más directamente con la sociedad, digamos, porque a veces uno como geólogo está como muy ensimismado en las rocas y lo que significan, pero ¿y qué aporta para la sociedad? Entonces, la respuesta para un geólogo económico es fácil, digamos. Estamos produciendo minerales que son útiles para la sociedad, el cobre, etcétera, etcétera. Entonces la conexión es como directa. No lo había visto, pero está bien. Esa es la forma en que el geólogo se relaciona con la comunidad, en el fondo. Claro. Bueno, aparte de la gestión de riesgos, que también es otra área en la que uno está como... O el agua. Voy a tomar agua esa también. pregunta como puente y quiero que nos cuente ahora un poco, bueno, al público en general. Espérese un poquito, ¿para dónde íbamos con eso? La relación del geólogo con la comunidad. No, la tesis de pregrado. Sí. ¿Cómo fue su experiencia? Sí, fue muy buena, conocí mucha gente. Aprendí mucho de poner en práctica muchas cosas, los cortes transparentes, los cortes pulidos. ¿Cómo se llama esta? Ya se me olvidó el nombre. Pero tuve muchos profesores ahí en la práctica, ¿no? Después me acordaré del nombre y lo podré decir para agradecerle. Eso. Mucho trabajo en terreno. Ya. No se preocupe. Cuéntenos un poco sobre su tesis doctoral. Ahí estuvo en una campaña pero eso era sí. en la academia. Pero vamos por partes. Bueno, sí. No hay problema. Después vamos a llegar a esa pregunta. Ok. Entonces ya, expuso su tesis, ¿cierto? Se tituló como geólogo. ¿Comenzó a trabajar instantáneamente o pasó al doctorado? ¿Cómo fue bueno, después de titularse? Sí, como esto era directamente a través de Cernagiomín, continué trabajando en Cernagiomín. Así que estuve 5 años en total en Cernagiomín. Yo me titulé con magíster y el título el año 1998. ¿Verdad que se podía hacer ambos? Sí, aunque yo la verdad hice casi todos los cursos que se podían hacer en la Universidad de Chile los hice. Hice cursos que, por ejemplo, astronomía de posición, no solo astronomía, con el profe Massa. ¿En serio? Sí, fue profesor mío. Él obviamente no se va a acordar de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Pero también le hizo clases con la profe María Eugenia, no me acuerdo cómo se llama, María Sister, no.
No. Bueno, pero es como lo que tiene está con el libro también con el profe Massa. Pero esos eran cursos optativos. Como, Sí, eran aparte cursos. de la malla curricular podía... Sí, uno tenía derecho a, o sea, si quería, digamos, y podía hacerlo. Así que yo hice casi todos los cursos que se pueden Claro, hay que hacer. aprovechar Sí, la instancia de la universidad. sí. Y eso tributaba con una tesis más larga, tributaba al magíster directamente. ¿Mm? Y el doctorado lo quería hacer yo en el extranjero, sí, esa era una intención mía. Pero tuve esa experiencia profesional previa de 5 años y después quería profundizar, digamos, porque uno veía muchos yacimientos, pero de manera muy superficial. Entonces quería profundizar más en un tema. Fui donde mi profesor Fernando Enrique y le pregunté si tenía alguna posibilidad de doctorado. Me dijo, sí, hay una. Tienes que hacer tal y cosa. Y lo hice. Entonces era dar los cursos. Yo ya estaba preparado por mi cuenta para el inglés y dar todas las pruebas que hay que dar para ser admitido a la universidad. Me fue bien y bueno, me fui con toda la familia. Ah, se fue con toda su familia. Sí, con mis 2 hijos y mi señora a Estados Unidos. Sí, 5 años. Y después de los 5 años, bueno, los hijos míos tenían 2 y 4 cuando nos fuimos. Después de 5 años tenían 7 y 11. Entonces mi hijo... Son bilingües, los dos. Sí, pero a mi hijo le costó aprender el español. Ah, Claro, criado allá. Entonces estaba como en esa transición donde todavía están como madurando el idioma español y lo cambiamos al inglés. Entonces para él fue como duro y yo dije, chuta, si nos devolvemos ahora le vamos a volver a hacer lo mismo pero al revés, digamos. Así que dijimos, no, quedémonos un tiempo más, veamos la manera de hacerlo. Entonces hice un postdoctorado. El postdoctorado lo hice también en yacimientos, pero de un plutón que está volcado, el plutón Searchlight, donde tiene yacimientos de oro. Entonces uno ve desde la superficie epitermal hasta las raíces más profundas del sistema magmático. Muy interesante. Se ve todo en superficie. Sí, porque está todo volcado. Está volcado, claro. Por el Basin and Range, que extendió la corteza en 200%. Entonces está todo volcado y uno tiene acceso a ver eso, lo cual es como una rareza para el resto del mundo, pero en Estados Unidos hay varios lugares que tienen esa particularidad. eso también en el estado de Nevada. Sí. Queda como a 1 hora y media de Las Vegas, el yacimiento. Bueno, me imagino, visitó harto Las Vegas en ese... Vivía ahí. Ah, Vivía en Las Vegas, en un pueblo cercano que se llama Henderson. Una ciudad, no pueblo, una ciudad cercana. Henderson. O sea, yo no vivía rodeado de todo eso, pero visitar era fácil y visitábamos cada uno de estos lugares. Y cada casino tiene su atractivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Treasure Island había se ríe. No, está buena la conversación. Ya, en Treasure Island tienen un show abierto al público, donde están las sirenas por un lado, los marinos por otro, y usted ve que el barco se empieza a hundir, saltan al agua, y todo esto en una ciudad, pues no al aire libre. Entonces saltan, se meten al agua, el barco se empieza a hundir, un show súper bien preparado, nadan al otro lado, y se ponen a bailar obviamente con la sirena al otro lado. Después viene una explosión y uno siente el calor en la cara como espectador. Y ya no me acuerdo en qué termina, pero... ya, qué buena, ¿no? Porque lo ese recuerda con harto... Ese es uno de los shows. Después está el otro, el Bellagio, que tiene estas aguas que siempre salen en las películas. En todas las películas aparece ahí y genera ruido. Hay alguna vez fue a ver un amigo, Sergio Gelsich. Entonces me invitó a una cena ahí y estábamos ahí. Se prendían de repente, cada 15 minutos se prenden las aguas danzantes ahí. ¿Hace cuánto no va para allá? Desde que me fui. Varios años. Desde el 2010. Desde el 2010. Yo estuve desde el 2005 al 2010 en Las Vegas, Nevada. Hasta que terminó el postdoctorado. Claro. Y de ahí se devolvió a Chile. Así es. Sí, me vine después del terremoto. Ya. O sea, el terremoto no lo viví en Chile, lo viví como espectador desde fuera.
¿Y cuál fue la razón para volverse a Chile? Eh, Dificultades con la visa, necesitaba una, ¿cómo se llama? Y yo echaba mucho de menos Chile también. Claro. Quería volver con mi familia materna o paterna, con ambos. Quería reconectarme con mis raíces. Quería que mis hijos conocieran también Para mí eso era importante. Mi familia, por supuesto, no estuvo muy de acuerdo. Mi familia, mis hijos y mi señora no me quisieron por un tiempo. Porque para ellos fue duro, pero el que quería volver era yo. ¿A ellos les gustó la vida allá en Estados Sí, estaban adaptados, tenían sus planes. Quizás, bueno, es algo que me lo sacan en cara de vez en cuando, pero finalmente dicen que estuvo bien, que es importante igual conectarse con sus raíces. Sí, porque más adelante ellos también van a tener la posibilidad de volver allá. No, sí, ya volvieron. ¿Ah, están allá? Sí, volvieron. Apenas pudieron, volvieron. Entonces su pregrado lo hicieron en Estados Unidos. Ya. Sí. Qué bueno. Y ya quedamos con el nido vacío con mi señora. ¿Y ella se quiere quedar acá con usted o le está picando la guía para que se vaya? Bueno, eventualmente yo creo que vamos a volver para allá. Ya. Uh-huh. Sí, en el fondo tienen 2 hogares. Pues, como... Sí, bueno, ojalá Sí. sea después de que nos graduemos, para que Sí, no puedan estar sí, los nietos, hay que pensar ya en los nietos. Claro. Tenemos, pero todavía formando no. familia ya sus hijos. Ya están casados, pero no hay nietos todavía. Ah, pero ya. Pero Se quién vienen sabe. nietos. Ya, volviendo un poco al tema. Yo les hice propaganda para que fueran geólogos y geólogas, pero no me resultó. ¿Y qué estudiaron antes? Mi hija es enfermera y mi hijo es ingeniero aeronáutico, Wow. mecánico. Buena pega. Sí, pero no, geología no. No sé lo- Pero sí valoran cuando les cuentan el terreno, alguna visita, y me encanta ver las rocas, entonces les comento. Que sí. ¿Pero de niños les gustaba la geología o era como...? A ellos sí, no sé si les gustaba escucharme, pero yo le hacía harta propaganda, pero quizás fue demasiada propaganda. Claro. Claro. Ya, volviendo un poquito al tema inicial. Entonces, ¿usted buscó el trabajo en el Sendagiomín o ellos acudieron a usted? ¿Cómo fue ese proceso de buscar el primer empleo en el fondo? No me acuerdo mucho, la verdad, porque en ese tiempo uno no tenía mucha problemática en encontrar trabajo. Claro. Entonces, a usted lo podían contratar sin haber estar titulado, por ejemplo. Y hubieron muchos colegas que empezaron a trabajar y no se titularon hasta mucho después porque les impedía, digamos, trabajar. Entonces la gente, en aquella época, usted no necesitaba titularse, lo contrataban de antes. Incluso algunos practicantes después se quedaban trabajando, era como lo común. Grandes tiempos para ser geólogo. Claro, y después alguien sacó ahí de que los geólogos eran los mejores pagados, pero eso fue una época corta, digamos, y la propaganda quedó por mucho tiempo. Así que todavía está un poco esa idea y no es tan cierto ya. O sea, depende. En Estados Unidos también se gana súper bien como geólogo en algunas compañías. Claro, pero compárelo con lo que ganan otros profesionales. Cualquier profesional que sea un CEO va a ganar mucho dinero, ¿no? Claro, ¿Los geólogos pueden llegar a ser CEO de alguna empresa? Claro que sí. Y esos son los que ganan más dinero, digamos. Pero ese es como el cargo gerencial, digamos. Los cargos gerenciales se van a estar siempre bien pagados, pero los de inicio normalmente no. Entonces hay mucha competencia, mucha variedad. Pero sí hay, la parte ambiental es fuerte en Estados Unidos. Entonces hay muchos geólogos que trabajan en la parte ambiental. En ese aspecto, en la búsqueda del primer trabajo, pensando en un geólogo recién salido en la actualidad, ¿qué consejos le podría dar a un recién titulado? Bueno, que tiene que postular, cuidar muy bien su currículum, porque a veces uno dice, poner las cosas, no, el currículum refleja mucho, lo escrutinian, así que tiene que poner cosas que sean verdaderas, demostrables. La carta de recomendación es súper importante, y la carta que usted hace, digamos, como la propia carta que uno hace para presentarse, mire, yo soy tal persona, usted tiene que adecuarla a lo que están buscando. Si ustedes están diciendo que usted necesita a alguien que
sepa de pórfidos cupríferos, usted tiene que mostrar alguna evidencia de pórfidos cupríferos y no de epitermales, por ejemplo. Y uno tiene que adecuar su carta de presentación de acuerdo a eso. En la medida que uno tiene más experiencia, la puede ir adecuando a lo que pida el empleador, siempre y cuando no falte a la verdad. No puede inventar cosas que no ha hecho y resaltar cosas que no ha hecho. Eso también es importante. Pero hay que primero comenzar por donde se pueda comenzar. Las oportunidades hay, pero no van a llegar a buscarlo a la casa. Usted tiene que salir a buscarla. Y todo, ya pasaron. Sí, y todo eso hay que hacerlo con tiempo. Entonces las empresas están como más o menos en agosto, septiembre buscando gente para el verano. En Estados Unidos es así. Por ejemplo, los cargos académicos se hacen de un año para otro. Entonces, por ejemplo, en agosto de este año empieza un concurso que es para agosto del próximo año. Y el proceso dura como 6 meses, entrevistan a 6 candidatos, luego a 3 que van a visitar la universidad, hacen una entrevista y finalmente de esa terna eligen a uno. Y llega para comenzar en agosto del año siguiente. Cuando están más apurados lo hacen en 6 meses. Pero de todas maneras, 6 meses es harto tiempo. Y eso, así se hace. Yo alguna vez estuve en una terna, pero no quedé. Se intentó al menos. Sí. Después de ese trabajo en International, ¿cuál fue su siguiente trabajo? Bueno, el doctorado en la universidad. Sí. Y el postdoctorado fueron mis trabajos en el extranjero. Y después al volver acá, venía con algo más o menos seguro, pero falló. Así que estuve 3 meses cesante acá en Chile. Y finalmente encontré trabajo en una empresa y después en otra, en EGM, que estuve ahí varios años. Como consultor, una empresa consultora, la empresa consultora chilena más antigua del país. En 1984. Ajá. Hizo bien la tarea. Dentro de estas experiencias laborales, ¿cuál fue como un error que cometió que recuerda bastante? Como algún error que haya tenido durante su trabajo, que después a lo mejor aprendió cómo solucionarlo. No. O algún fallo a la hora de trabajar, o algún aprendizaje importante que tuvo en un proceso. Sí, porque agarró un testigo y se le cayó y se desintegró el testigo. Claro, No hay muestra sí. de los Se le olvidó anotar algo. Algo por lo que lo hayan retado, me imagino, así como. No recuerdo eso, no. Soy cuidadoso, trato de serlo. Entonces yo soy bien crítico de mí mismo. Entonces trato de no cometer errores. Porque errar es humano, pero uno tiene que revisar. Entonces el error está en no revisar. Entonces si usted comete un error, no sé, de cálculo matemático o de cualquier cosa, lo puede cometer. Pero cuando tiene el deber después de revisar todo eso. Y en esa revisión no deben haber errores. Entonces esa es lo que hay que tener cuidado. Hay cosas, por ejemplo, quizás algo que no me hubiera gustado publicar más. Okay. ¿Ya? Quizás esa es como una falencia claramente que tengo. Entonces ahí tengo un cachito, digamos, que quiero sacar y estoy medio entrampado en eso, pero va a salir apenas puedo, va a salir eso. De todas estas experiencias laborales que tuvo, ¿cuál fue como el trabajo que más le gustó? Como, ¿en qué se sintió mejor? ¿Cuál es como su área específica que esto me gusta? De todas las experiencias laborales es algo que a uno siempre le va a gustar, digamos. Así que yo trato de disfrutar la vida, disfrutar todos mis trabajos, digamos, lo más que se puede, digamos. Por ejemplo, de enseñar me gusta la interacción con la gente y de que los otros están aprendiendo de uno. En la parte de consultoría, de que uno está ayudando a una empresa. Y a mí siempre lo que me ha gustado y lo que me gusta es resolver problemas, resolver misterios, aprender de las rocas. Entonces, por ejemplo, describir testigos puede ser algo medio tedioso,
pero uno tiene el detalle completo y eso es como valiosísimo y uno lo internaliza y uno aprende mucho describiendo sondajes. Ahí está ante sus ojos todo el detalle que usted quería, digamos. Así que eso es como maravilloso, pero tiene también ese lado de que es medio tedioso, que va a estar horas y horas describiendo un sondaje, pero ahí está el dato y esa es como la cosa. Entonces, puedo decir que no me gustó escribir sondajes, me gustó mucho, porque aprendí mucho. Me gustan los porfios cupríferos, me gustan todos los tipos de yacimientos, me gusta la volcanología, me gusta la sedimentología también, me gusta todo. Pero cada cosa, digamos, pero mi área es más bien la geología económica. La parte ambiental también puede ser, pero soy de los que es pro industria. No soy purista en ese sentido, digamos. Entonces a mí me gusta solucionar los problemas. Entonces la sociedad necesita recursos, pero tiene que hacerse de modo cuidando el medio ambiente. Y las empresas mineras están dispuestas a hacerlo, pero necesitan la licencia social que de repente por razones políticas y politiqueras muchas veces se utiliza para sacar provecho, rédito político. Que no sé cómo esa mala fama sí. A la minería. Ahora bien, para finalizar este bloque de geología más allá de la academia, me gustaría saber cómo fue como esa primera experiencia como docente. ¿Dónde fue? Y ¿cómo se siente esto de llegar a enseñar, tener esa responsabilidad de transmitir como el amor por la ciencia a personitas en proceso de aprendizaje? Ya, sobre la docencia, yo no sé cuándo comencé, pero en realidad yo siempre enseñaba matemáticas a mis ¿cómo se llama? Compañeros de curso. En enseñanza básica, en enseñanza media, siempre como un referente ahí. Me gustaba hacer los problemas de una u otra manera. Entonces de ahí como que ya desarrollé una beta y un cariño por la docencia y enseñarle a otros. Hacer como un beneficio. Después me acuerdo cuando yo estaba preparándome para la prueba de aptitud académica, que ahora tiene muchísimos otros nombres, han cambiado varias veces de nombre. Yo preparaba, en tercero medio, yo preparaba alumnos de cuarto medio para rendir la prueba de aptitud académica. Wow. Ese era como mi nivel de interés en la prueba. Yo era de las personas que quería dar la prueba. Yeah. Y me equivoqué en una. ¿En una pregunta o en una...? En una pregunta, sí. Ah, ¿fue puntaje nacional? No, pues me equivoqué en una. Sí, en matemática. Pero la de matemática para todo el mundo, porque hay una específica de matemática, esa ya era más difícil. Entonces por ahí nació un poco mi beta de enseñar. En la universidad tuve la oportunidad en geología histórica, parece. Sí, pero fue como una vez, hice una vez nomás de una ayudantía. Fui profesor auxiliar, por decirlo así, del curso. Y hubo harta discusión con los estudiantes. La Universidad de Chile siempre les gusta discutir mucho, así que era distinta la relación. Y aprendí de esa experiencia también, fue muy positivo. Y después hice clases en Estados Unidos, como profesor, bueno, cuando estaba haciendo el postdoctorado y del doctorado también. Tuve una experiencia como ayudante y bueno, ya fui profesor más formal en Estados Unidos cuando hacía el postdoctorado. Tuve, ¿cuántos semestres? Como tres semestres creo de geología general. Ese era el curso que hacía y alguna participación en geología económica, pero tangencial. Era más que nada ese curso, geología general. Todo en inglés, obviamente. Yes, of course. Sí. Ya, qué buena. ¿Y después? Cero docencia hasta que volví, digamos. Entonces tuve como un periodo de ¿cuántos años serían? Como 6. Sí, como 6 años sin docencia. Y ahí me integré a la Universidad Católica de Temuco. Y ahí ya volví con la docencia. Y una de las gracias de la Universidad Católica de Temuco es que le enseñan a ser académico. Cuando usted llega, se abre un harto abanico de cursos de cómo hacer docencia y todas esas cosas. Más lo que yo tenía antes como experiencia, fue bien útil. ¿Pero esos cursos se le abren como opción o son obligatorios a la hora de...? Es como una opción.
Como le recomendamos que haga tal curso, usted se matricula y tiene tiempo para hacerlo, lo hace. Y eso fue lo que hice, digamos. Pero allá aprendí metodología en Estados Unidos también, porque en el fondo, no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de la enseñanza, eso quedó. Y que en el fondo usted no puede preguntarle a estudiantes cosas que usted no ha enseñado. Claro. ¿Ya? Entonces es una especie como de justicia, usted tiene que preguntar lo que pasó. Ahora, también pueden haber cursos donde se hacen de otra manera y usted le dice, ya, léanse tal paper y usted después pregunta sobre los papers, pero no le saque un paper que no tenía nada que ver. Entonces esa como justicia de que usted tiene que ponderar y evaluar con conciencia, digamos, de lo que pasó en su curso, se aprende allá. Porque en la Universidad de Chile era muy dado, es una crítica para nuestra enseñanza universitaria de mi época, de que a usted le enseñaban una cosa y después le preguntaban de repente otra, o problemas que tenía que darle una vuelta muy larga para llegar a cómo resolverlo. Jamás se mostró cómo se resolvía eso. Y mucha gente le iba mal por esa razón, porque le hubieran enseñado cómo hacerlo, lo hubiera sido súper fácil, y estuvo cabeceándose como horas para resolver un problema. Pero la gracia de esa otra docencia es que usted tiene que cabecearse para salir adelante con eso. Hay que ser creativo para Hay que ser enseñar. creativo y enseñar a ser creativo sufriendo, digamos. Entonces, a veces sean 3 preguntas en la Universidad de Chile y usted respondía 2 y ya con eso tiene un 5 nomás. Y si le falta, no respondía bien 2. Personaje. Bueno, en honor al tiempo, vamos ya a pasar al penúltimo bloque de este podcast. Y este se titula Finanzas personales de un geólogo. Ajá. Aquí es básicamente cómo ha sido ser geólogo desde el punto de vista económico. Y vamos a partir con una pregunta que era más o menos, cuando usted era estudiante, ¿qué expectativas tenía de tal vez como de salario o qué esperaba usted de la geología? ¿Ganar mucho, volverse millonario, simplemente subsistir? ¿Qué creía usted que iba a lograr? La verdad es que nunca pensé en ser millonario, porque si uno quiere ser millonario, pues debería elegir otra profesión. Dato. Pero no era mi preocupación. Yo necesitaba un sueldo o algo y trabajar. No pensé en que le iba a chuntar a algo y no entré por razones económicas a la carrera. Ya. Esa Y- geología económica, pero no era de interés económico en sí. per se. Paradójico, pero se puede entender. Ajá. Durante su estancia en la universidad, entonces, claro, estudió en la Universidad de Chile, vivía en Maipú. Me imagino que vivió con su familia durante Sí. ese tiempo. ¿Cómo se mantenía ahí usted? ¿Usted trabajaba aparte de estudiar o su familia lo apoyaba desde ese punto de No, vista? mi familia, mis padres me apoyaron mucho. Sí. Ya. Para el doctorado ya es distinto, pero para me apoyaron los papás. Ya. Y cuando sale de la universidad, entonces, y empieza ya a recibir un sueldo como de geólogo, ¿cómo se vio en ese momento? ¿Estaba ganando bien? ¿No estaba ganando bien? Bueno, no era suficiente. No eran los sueldos de ahora, o de la época de la propaganda, ¿no? Ya. Me acuerdo que fue, no sé, 800.000 pesos, algo así el sueldo, pero Pero de la época. de la época, pero tampoco era... Claro. Bueno, era plata. No tanto, pero era un buen dinero. Se podía subsistir. Sí, claro, pero no le daba para comprarse una casa ni tener auto al tiro, digamos. Tenía que ahorrar y todo eso. Ahora bien, ya como profesional y ya con algo más de experiencia en el cuerpo, ¿sería capaz de explicarle a nuestra audiencia de qué forma puede ganar dinero un geólogo hoy en día? Quizás no pueda explicar eso muy bien, porque ya he perdido un poco la noción, digamos. Ahora, ¿cómo puede ganar el geólogo dinero? Bueno, haciendo consultoría, pero hay mucha competencia. Entonces no es tan fácil instalarse con una nueva consultora porque usted no tiene experiencia en eso. Eso sí, es un problema. Pero puede trabajar para otros.
puede estar en una compañía junior, pero es un riesgo. Ya. Entonces hay actividades lucrativas, pero que van a tener un riesgo de hacerse, digamos, el riesgo económico. Es lo que se llama levantar proyectos. Entonces usted delimita un área, y va, saca muestras, y después vende el proyecto a alguien que quiera continuarlo. Entonces es como un negocio que se puede hacer. Pero el problema de eso, hasta hace, bueno, quizás todavía existe ese problema de que está todo Chile pedido. Sí. Sí, de hecho sí. Entonces, eso impide que uno pueda buscar zonas prospectivas, zonas que dejaron otros, las sobras, digamos, y ver eso, pero de repente hay colegas que pasaron por encima de un yacimiento y no lo vieron. ¿Podríamos explicar eso? ¿A qué se refiere con que está todo Chile pedido? Como Sí, eso es una buena... ¿Qué significa estar todo Chile pedido? Que para usted hacer prospección e instalarse con una nueva propiedad minera, necesita constituirla sobre algo que no esté pedido, que no sea propiedad de otro. O bien usted le compra esa propiedad a esa persona, digamos, que no la va a vender al mismo precio que la compró. Y estas se rematan cada cierto tiempo, ¿ya? Y entonces usted tiene que pagar los derechos. Es como una propiedad, entonces usted tiene que ir pagando cada cierto tiempo. Es más fácil comprar una propiedad que se remata que constituir en una nueva, por ejemplo. Claro. Entonces, pero va a depender. Usted tiene que buscar un área que usted piense que hay posibilidad de encontrar algo. Y el norte de Chile está todo pedido, en el sur hay mucho menos pedido. Y ahí está el ojo del geólogo y el riesgo de constituir la propiedad, y es una inversión, y ver si hay algo o no. Pero eso es algo que se podría hacer. En el caso del oro, uno ve más posibilidades de eso, pero hay muchas cosas, digamos, que se pueden levantar, digamos. En Temuco, por ejemplo, está el tema del silicato de magnesio, que todavía no es un tema muy grande, pero se ocupa como insumo para la agricultura. Habrá que ver. Le voy a hacer otra pregunta. Actualmente, el doctor Haroldo Llegó, ¿en qué invierte su dinero? ¿Ustedes solamente, su fuente de ingreso es aquí en la universidad o maneja algo por fuera? No, solamente la universidad. Vivo y ahorro, nada más. Ah, ahorra. Sí, ¿En ahorro. algún instrumento financiero o en la cuenta corriente directamente? En la cuenta corriente usted no puede ahorrar, digamos. Uno tiene que ponerle en una cuenta de ahorro, algún otro activo, digamos. Pero no, yo no tengo, no transo en la bolsa, porque eso consume tiempo. Usted tiene que saber cuándo sacar el dinero, invertirlo, y eso consume tiempo que no tengo. ¿Y en algún momento exploró esas opciones? Sí, yo me acuerdo, conocí a una colega que trabajaba en la bolsa, no, trabajaba con la bolsa, por decirlo así, invirtiendo, haciendo malabares, pero ella conoce de economía, digamos, no es llegar y esto no es una lotería, ¿no? Entonces hay que saber, y yo no me he dedicado a eso. Le voy a hacer una última pregunta para ya ir cerrando el bloque en honor al tiempo, porque vamos un poquito ya pasadito. Sí. ¿Cuál considera usted que fue el mejor gasto que realizó alguna vez? Oh, O el más rentable, el que usted diga, esto fue la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo, o en mi vida completa. comprar una casa es una buena opción de inversión. ¿Usted compró casa? Sí, Buenísimo. ¿En Santiago o aquí en la región? en Santiago. Va creciendo en el tiempo. El crédito, tiene que pagar el crédito, todo eso, pero a la larga todo el terreno va subiendo de precio, las casas se van valorizando más. Es una buena inversión. Claro. ¿La Quizá, mejor que ha hecho? quizás no es la mejor inversión, pero es una inversión. Y no le puedo decir mucho más porque No, está bien. ¿Y esa actualmente la arrienda? sí, Igual que Hay un ingreso constante, sí. Eso es una inversión. Ya, pasemos al siguiente bloque, como dice Sebastián, no nos da el tiempo. Vamos a pasar a preguntas random, se llama este bloque. Son Ya. preguntas no necesariamente relacionadas como a la geología.
Me gustaría que nos comente, como en términos de, sabemos que un geólogo tiene que sí o sí trabajar en equipo, ¿qué características usted considera que debe tener como un compañero de trabajo para usted, para que lo considere como, ok, sí, puedo trabajar con esta persona? Bueno, que sea responsable, cumpla con los compromisos. Eso es fundamental para cualquier empresa. De hecho, la empresa moderna se basa en eso, en la confianza. Para eso se requieren asesores. Entonces, usted cuando le dicen, quiero el informe el día 35 de mayo, no existe eso. El 25 de mayo. Inventé demasiado. Inventé demasiado. 25 de mayo, si usted lo trae el 26 ya no sirve. Y eso como a los estudiantes como que se un día nomás. Sí, pero es que atrasa todo el sistema. ¿Ya? Entonces, 25 de mayo, 25 de mayo, 24, mejor. Responsabilidad. 23, mejor. Pero 25 está bien, cumplió. Y después se tiene que obtener 25 a tal hora. Entonces, a las 16 de la tarde, a las 16 de la tarde. ¿Y por qué? Porque cierran el concurso, por ejemplo, anido, lo que sea. Lo cierran a esa hora y cerró. Y que un minuto cerrado, un minuto tarde, perdió el avión. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces eso, quizás a veces somos medio laxos algunos profesores con eso, pero en la vida es así, digamos. Perdió por un minuto y perdió la oportunidad por un minuto. Y yo lo he visto en algunas empresas que ha pasado, algún error computacional, que esperaron hasta el último minuto para enviar el archivo, se quedó pegado, no pasó y quedaron fuera. Y es complejo esa planificación porque, sobre todo cuando uno le pide como ayuda a alguien a hacer algo, uno igual se planifica. Claro. Entonces, si uno necesita, no sé, 3 días para realizar un trabajo y la otra persona se demoró 2 días extra, ya hay que trabajar el doble por un día para que se concrete. Sí, bueno, y ahí hay oportunidad de negocio. Por ejemplo, los mineros y en exploración se requiere a veces más información. Entonces los cortes transparentes demoran por lo menos 2 semanas en hacerse. Y después otras 2 semanas en que llegue la descripción del profesional. Entonces, un mes de retraso respecto a lo que usted quería. Muchas veces después ya no vale la pena. El informe llega tarde. Ya se concluyó el informe. Entonces ahí hay una oportunidad de cómo hacerlo todo más rápido. Esa es una de las cosas que yo quería hacer, pero finalmente no la hice. De tener una empresa que hiciera los cortes, la descripción más expedita, digamos. Buena idea. Todavía estamos a tiempo, estamos abiertos a conversar. Sí. No, pero esas ideas ya están en el mercado probablemente. Pero ahí también depende de quién hace el corte, Siempre se puede hacer mejor. la calidad del producto y la descripción. Hay gente que escribe muy bien y hay otros que no. Tenían harto que decir. Claro. Continúa. Ya, continuando, en la misma línea, de todas las personas con las que usted ha trabajado, ¿con cuál ha tenido una experiencia desagradable, sin decir el nombre? ¿Y por qué fue desagradable esta experiencia, como de trabajar con esta persona? Me acuerdo una vez de un estudiante, yo era estudiante también, en práctica. Se muy llevaba sus ideas, nos llevamos muy mal, me acuerdo de eso. Entonces de repente uno en el mundo laboral se va a encontrar con gente que es desagradable, pesada, petulante, que siempre tiene la razón, que hablan siempre de más. Uno tiene que aprender a convivir con todo el mundo. Y eso. Pero fue una situación muy desagradable. Sí. Y para cerrar este bloque ya de una forma más positiva, Sí. siguiendo la misma línea, ¿cuál fue la experiencia más agradable? ¿Con qué persona sintió que era un buen compañero, una buena experiencia? Ahí, en general, Sí, no tiene para qué ser. no, es que en general trato de llevarme bien con
con las personas. Así que lo he pasado bien, por ejemplo, con Claudio, un terreno lo hemos pasado bien. Pero en general, En lo general paso lo bien. pasa bien. Así que no. Pero es por la no- forma de ser o por como, no sé, se llevan bien. eh, me gusta la gente que tiene visiones distintas. Ya, Ok. ya, entonces con Claudio Tapa podemos. Él tiene una idea, yo tiro otra distinta y nos complementamos en ese sentido, digamos. Y eso enriquece el relato, digamos, porque si uno está siempre rodeado con, ¡ay, qué bonito tal cosa! Y dice, sí, es tal cosa lo importante, sí. En cambio Claro. dice, oye, pero entonces, si usted tiene más visiones, enriquece el relato, Sí, la perspectiva, se amplía, todo eso es mejor, digamos. es bueno aprender a debatir, llevarse bien. Claro, hay que debatir con respeto y eso es lo que cuesta, porque claro, debatir realmente uno se cierra con las ideas y dice, tal y tal cosa, y vienen las ofensas y qué sé yo, y no, pues uno no puede llevarse así. En el mundo laboral no. Entonces quizás a veces las novelas, ¿no? Se enseña que todo el mundo está gritando y todo eso, en el mundo laboral no es así. Te le puede ir muy mal si empieza a gritar mucho, lo van a tildar de problemático, de esto y lo otro, así que no, hay que... La televisión mal enseña muchas veces, así que no hay que imitar algunos personajes televisivos. Sí, yo creo que es importante el tema de respeto. Sí. Ya, pasemos, para finalizar ya el quinto bloque ya de este cierre, vamos a hacer 3 preguntas rápidas. Estas preguntas las tiene que responder con lo primero que se le venga a la mente. ¿Qué objeto nunca le puede faltar en su mochila de terreno? El agua. Agua. El agua. Eso es una curiosidad. Usted trajo su propia agua hoy día. ¿Por qué no consume el agua de la llave? Así es, no consumo el agua de la llave porque tiene cloro. Ya. Y el cloro lo elimino porque es dañino para la salud. Está ahí para matar los bichos. No quiero matar mi flora bacteriana. Bien lógico. Y además ¿Tiene que su propio filtro en la casa? en la casa sí. Mm, Sí. Sí, agua filtrada, como si hubiera agua filtrada más disponible, bebería esa sin problema. claro, Pero por eso traigo de la mía, porque está sin cloro. claro. Un dato random ahí. Interesante. Ya, siguiente pregunta. Si pudiera ponerle el nombre a un mineral, ¿qué nombre le pondría? Un mineral nuevo. Sí, un mineral nuevo. Uf. No sé, hay muchísimos nombres de minerales. Carbonato potásico. ¿Por qué potásico? Lo que se me ocurrió, ¿no? Mire, a mí me gusta jugar con los nombres de los minerales, pero hay algunos minerales chilenos, por ejemplo, Héctor Florecita existe. Ya, y obviamente lo descubrió Héctor Flores, ¿no? Mineralogista chileno de los años 30, parece, algo así. No sé si le pondría un nombre mío, pero buscaría, no sé. Pero sería cool encontrar un mineral y ponerle nombre. Los alemanes lo hacen, vienen a Chile a veces a buscar minerales para ponerles nombre. Descubrir uno nuevo. En Atacama, por ejemplo, hay muchos minerales, óxidos, porque en las rocas ígneas no va a haber tanta más variedad de la que ya hay, pero en los minerales oxidados y algunos, Claro, muchos óxidos que no están catalogados. claro, entonces ahí pueden aparecer más nuevos minerales. No sé qué poner nombre, pero hay, por ejemplo, de los minerales, ¿cuál es el mineral más tranquilo? ¿Cuál? La cepiolita. Existe, chequéelo. El mineral Eso va a cepiolita. salir como un clip, ¿ah? Se le va a decir eso al tiro. Cepiolita mira. existe. Ya sé, hay muchos otros, hay algunos que son hasta de nombres medios que me dicen que no, mejor no digas esas cosas en televisión. Ya, la última pregunta rápida es, si pudiera estudiar un planeta del sistema solar, ¿cuál sería? ¿Y por qué? ¿Cuál le provoca más curiosidad? Es difícil, pero yo diría que Venus. Venus. Venus porque es el más parecido a la Tierra y porque hay que saber si tiene subducción o no, probablemente no. Interesante, no sé, me encuentro como más enigmático que otro. Aunque Marte también perdió su atmósfera, es más difícil estudiar Venus Por la temperatura. por la temperatura, sí. El efecto invernadero gigantesco que tienen ahí, mucho calor.
Pero Marte es quizás lo más directo, está más cerca, o más fácil llegar ahí por lo menos, ¿no? Sí, claro. Que no es nada fácil llegar ahí, pero Yo voy a agregar una cuarta pregunta, ahí Dale. más rapidito, antes de pasar al último bloque. Su lupa. ya. Usted no sale sin la lupa. ¿A qué viene ese ritual de andar siempre con la lupa de geólogo? ¿Simboliza algo para usted? ¿O piensa que se le va a atravesar una roca en el desayuno? En el fondo, más pienso eso, que se me puede atravesar Una roca en el desayuno, sí. Sí, porque uno no sabe cuándo un alumno le va a pasar mira, encontré tal muestra y yo quiero mirarla. Digamos, esa es la razón. También es como un distintivo, pero es más que nada por eso. Siempre Y muchas veces no he traído la lupa y la he necesitado. Entonces, Típico. Y bueno, ahí está la respuesta. respuesta a la duda que cada alumno de geología tiene. Bueno, ya para ir cerrando, le vamos a hacer una pregunta que ya se ha vuelto una especie de símbolo de nuestro podcast. Y dice tal que así: ¿cuál fue el mejor consejo que alguna vez alguien le dio y ahora le encuentra todo el sentido del mundo? Puede ser algo que usted haya recibido como un consejo y lo entendió ahí mismo, o algo que más adelante en su vida dijo, chuta, esto ahora me hace sentido. No rendirse. Sí, No rendirse. no rendirse nunca. Los esfuerzos sistemáticos, el tiempo los valora. No, la idea no es hacer un gran esfuerzo una vez, sino esfuerzos chiquititos, digamos, pero sistemáticamente. La disciplina y La disciplina y la constancia. Constancia. Sí. Y bueno, qué lindo. Me gustó que le salió al tiro, no lo tuvo que pensar. Yo así lo pensé. Y bueno, en línea de eso también le quería preguntar, ya ahora sí para cerrar, ¿qué consejo le hubiera gustado haber oído cuando estaba comenzando su carrera de geociencia? Que lo pueda compartir con el público también para que ellos lo puedan recibir. Repíteme la pregunta. Sí, ¿qué consejo le gustaría haber oído cuando usted estaba comenzando en el mundo de las geociencias que pudiera compartirle al resto de los estudiantes que está viendo esto? Quizás esto de trabajar en equipo no era mucho lo mío cuando yo estaba estudiando. Pensaba que era un trabajo más solitario. Y esto de trabajar en equipo es importante. Y cada vez parece que es más importante. Entonces, ese consejo no lo recibí. Esto de tener redes, de cómo hacer cosas, es más importante de lo que uno cree. Eso. Y bueno, ¿algo más, Evaristo, que se te quede en el tintero? Yo creo que estaríamos. En Ya. honor al tiempo. En honor al tiempo. Sí. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Y nada, los dejamos invitados hasta el próximo. Gracias por formar parte de este espacio llamado Voces del Geomundo, un podcast donde hablamos de geocientistas y no solo de ciencia. Muchas gracias. Gracias.